Mis amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, su casa, su familia. Dios bendiga su trabajo, sus finanzas. Dios bendiga su salud. Dios bendiga todo por cuanto tenga en el nombre poderoso de Jesús. Ese es mi deseo siempre para cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos por estos medios. Luminal TV es el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo, que me permite seguir predicando la palabra de Dios desde mi hogar hasta la comunidad de su casa, de manera que cada día podamos seguir siendo edificados por medio de la palabra y seguir pues sujetándonos a la voluntad de Dios, conociendo su verdad, la verdad que nos hace libres. En esta noche, amados hermanos, nuestro tema será un tema repetida, bueno, no repetida porque pues ayer le pido disculpas, se me olvidó prender el micrófono. Pues nuestro tema de hoy, rodeado por las tentaciones. Estamos viviendo un mundo donde las tentaciones están al alcance, a la orden del día. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos pues siendo tentado donde quiera que vayamos, en el trabajo, en las reuniones familiares, en las reuniones de amistades. Bueno, ya que no se puede hacer muchas reuniones, pero lo poco que se puede hacer, vemos la tentación donde quiera. Y cuando yo hablo de la tentación, no estoy hablando de cosas que comúnmente son atractivos al hombre. Estoy hablando de cosas que puede de alguna manera manchar nuestra identidad en Cristo, manchar nuestra vida en Cristo. Y en esta noche eso es lo que pues estaré compartiendo con ustedes. Por lo tanto, les voy a pedir que me acompañen en el libro de Mateo, en el Mateo capítulo 26, y vamos a leer el versículo 41. Y con toda la reverencia debida a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo, leemos y dice así: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, siempre te lo pedimos, que tu Espíritu Santo tome el control de todo mi ser, de mis pensamientos, de mi boca, de mi corazón, de todo, Señor. De manera que pueda yo, Señor, ministrar tu palabra a cada vida, Señor, sin que haya tropezadero en ninguna de ellas, sino que sea para la edificación de tu pueblo. Tome el control, Señor, en el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Pues, amados hermanos, como lo hemos dicho, nuestro tema es rodeado por la tentación, pero lo que acabamos de leer en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41, nos da la forma en que nosotros podemos, pues, hacer frente a las tentaciones. ¿Y cuáles son las formas que nos da la palabra? Dice, velad, o sea, estar atento, estar, pues, prestando atención. Estar pues vigilante y orar. Orar es una manera de estar en constante comunicación con Dios
Y cuando yo hablo de comunicación, no estoy hablando de que uno va a estar hablando, sino que estemos meditando en su palabra día y noche, y cualquier cosa que queramos preguntarle sobre una palabra, el Señor nos responde a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios nos da a conocer las cosas de Dios. Entonces, velad y orad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mismo lo dijo, se lo dijo a sus discípulos, para no entrar en tentación. De esa manera, ocúpate. De otra manera, es ocuparse en todo lo que tiene que ver con nuestro caminar en el Señor. Dice, pero el Espíritu a la verdad está dispuesto, y todos nosotros estamos deseosos todos los días de hacer lo que a Dios le agrada. Todos los días queremos mantenernos firmes. El apóstol Pablo dijo, lo que yo quiero hacer no lo hago. ¿Verdad? Y estamos deseosos de hacerlo. El Espíritu a la verdad está dispuesto. Y no está hablando del Espíritu Santo de Dios, está hablando del Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, ha soplado en nosotros para que pudiéramos tener vida. Pero la carne es débil. Y sabemos que siempre hay una lucha entre el Espíritu y la carne. La carne está sujeta a caer en tentación, a hacer las cosas, ¿verdad? Que el libro de Gálatas capítulo 5 dice que son las cosas que realmente pudiéramos considerar que son las tentaciones. Pero el Espíritu está dispuesto. Pero lo que sucede, amados hermanos, que muchas veces pensamos que caer en tentación es simplemente volver a las cosas que anteriormente hacíamos. Esas son unas de ellas. Pero caer en tentación es participar en cosas que realmente desagrada a Dios, que realmente mancha lo que representamos en Cristo. Trae una mancha, o sea que haciendo algo que nos quite a nosotros la autoridad de siquiera predicar el Evangelio, la autoridad de poder siquiera aconsejar a una persona en ciertas áreas de su vida si nosotros no hacemos mejor. Ahí es que entendemos que muchas veces la palabra puede ser como metal que resuena y tímbaro que retiñe, porque vivimos cayendo en tentación y queremos edificar la vida de otra persona. Nuestra vida en Cristo Jesús debe de mantenerse intachable, y no es que eso va a evitar de que alguien nos calumnie, eso no va a evitar eso. Pero bienaventurado soy cuando dicen toda clase de mal de vosotros mintiendo. Eso no lo podemos evitar. Pero cuando son real las cosas que dicen de nosotros, ¿cómo podemos en algún momento decir a una persona que lo que estás haciendo está mal, si nosotros no podemos mantenernos sin mancha en este mundo? Porque acordémonos que el Señor lo que viene a buscar es una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que no cae en tentación. Pues, ¿qué debemos de hacer para poder mantenernos en la condición? Velad y orad. Velad y orad. Y Primera de Pedro también dice en el capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y otra vez vemos que el apóstol Pedro, en su epístola, en el versículo dice, sed sobrio y velad.
ser sobrio porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y eso hay que prestarle mucha atención, amados hermanos. Porque cuando el diablo viene a tentarnos, no viene a tentarnos de una manera que nosotros nos espantemos y salimos corriendo o cualquier otra cosa de eso. Ciertamente debemos de huir de la tentación. Pero cuando el diablo viene con sutileza, haciéndonos aceptar cosas que no deberíamos de aceptar. Lo pone en bandeja de plata. Lo pone como algo normal que que podemos hacer y que no hay consecuencia. Pues déjame decirle algo muy importante en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros servimos de piedra de tropiezo para otra persona, dice la palabra que hay un ay para los que sirven de piedra de tropiezo para otro. De manera que si lo que yo estoy haciendo es un mal ejemplo, es tropezadero para otro, y caigo en la tentación de hacerlo porque de alguna forma me conviene, o satisface el deseo de mi carne, sirviéndole de tropiezo para otro, entonces hay un ay. Y allí el diablo se aprovecha porque ya tiene a alguien de qué comer, porque no puede comer quien él quiere. Él anda buscando, él anda alrededor buscando. Déjame ponerle una tentación a ese a ver si cae. Déjame ponerle una tentación, porque el diablo no puede comer a quien él quiere. Él tiene que andar buscando a quien devorar. Y para eso tiene que hacer de que primero caiga en tentación. Porque el que caiga en tentación simplemente se vuelve un rebelde contra Dios. Porque ya no hay un temor de Dios, ya no hay una humillación bajo la poderosa mano de Dios. Ya no hay una esperanza de que Dios sea el proveedor o Dios sea... O sea que a veces queremos salir con lo nuestro, cayendo en tentaciones, pensando que eso Dios no lo ve y tal vez Dios no lo va a tomar en cuenta. Claro que lo va a tomar en cuenta porque está siendo piedra de tropiezo para un alma que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a salvar. Entonces, teniendo tú la palabra en tu boca para la salvación de esa alma, no tienes la autoridad para hablarle de la salvación por cuanto tú has perdido la autoridad por haber caído en tentación. Por eso que nosotros debemos de cuidarnos, cuidar nuestra forma de caminar, cuidar nuestra forma de actuar, cuidar de lo que hacemos, de manera que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Sea para la gloria de Dios. Ejemplo tenemos en la Biblia. En el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer lo que es un hombre íntegro, un hombre que guarda su testimonio, un hombre que no cede a la tentación. Y nosotros deberíamos de aprender de esos hombres donde han visto la gloria de Dios, salvarlo de situaciones perecederas. Daniel 1:1 dice, al libro de Daniel 1:1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor le entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y damos cuenta aquí que Dios está escrito en D minúsculo, hablando de un Dios pagano. Trajo a la casa de su Dios pagano y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios pagano. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna.
tacha alguna, de buen parecer, enseñado en toda sabiduría, sabio y de buen entendimiento, e idóneo para estar en el palacio del rey, y que enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Lo primero que ese rey estaba solicitando era hombres sin manchas, sin tachas. Hombres que tenían cierta reputación de santidad, cierta reputación de hombres íntegros para servir en su reinado. Pero cuando esos hombres llegaron, dice en el versículo 5 que el rey señaló la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía para ellos. Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea que había que prepararlo de una manera adecuada de acuerdo a lo que el rey dijera, ¿verdad? Para 3 años, a fin de que pudieran servir al rey. En el versículo 6 dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos puso a Daniel Betsalzar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón lo que nosotros deberíamos de proponer en nuestro corazón. Versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y yo quiero hacer ahí otra paréntesis. Cuando Daniel se estaba proponiendo no comer de la comida del rey ni de la bebida del rey, no estaba entrando en un ayuno. El propósito de eso era no contaminarse. Porque en este año se habla de un ayuno, del ayuno de Daniel. Pero ciertamente no se trata del ayuno. Se trata de no contaminarse, de no participar en las cosas que pudieran contaminar o manchar su vida, su reputación, su integridad, su santidad, vamos a ponerlo así. Porque era un hombre devoto al Dios Todopoderoso. Y nosotros, siendo lavados por la sangre de Cristo Jesús, somos también sin mancha. Porque si no, la palabra de Dios no hubiera dicho que Jesús viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por consecuente, Daniel no entró en un ayuno, como muchos lo hacen en este tiempo del año, sino que se apartó para Dios, se santificó para Dios, no contaminándose con la comida del rey. Entonces, él propuso en su corazón no contaminarse, no propuso en su corazón entrar en ayuno, no contaminarse con la porción de la comida del rey. Así nosotros también deberíamos de proponernos no contaminarnos con nada del mundo, porque a Dios Todopoderoso servimos. Ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Debemos de entender que lo que hizo Daniel podía causar un gran problema al jefe de los eunucos. Porque la palabra del rey no es como la palabra de un gobierno. El gobierno, antes de pasar una ley, tiene que tener el acuerdo de las ramas
gubernamentales para que entonces esa ley venga en vigor. El rey, cuando dice una palabra, esa palabra se hace ley y se tiene que respetar. Porque hay que entender, amados hermanos, que es muchísimo mejor obedecer a Dios que a los hombres. Es muchísimo mejor tomar parte en las cosas de Dios que contaminarse con las cosas del mundo. Por lo tanto, Daniel dijo en el versículo 11 a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Mesael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbre a comer y agua de beber. Compara luego nuestro rostro y con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con 10 días ellos. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los muchachos, de los otros muchachos que comían de la porción del rey. Así pues, Mersal se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Amados, lo que le quiero decir en esta noche, que cuando somos rodeados por las tentaciones y que nos proponemos en nuestros corazones no contaminarnos, sino hacer lo que a Dios le agrada, Dios obra a nuestro favor. Dios es el que suple para nosotros lo que necesitamos. Si nosotros nos humillamos realmente bajo la poderosa mano de nuestro Dios, no haciendo la cosa para nuestra conveniencia, sino reteniéndonos de caer en tentación para hacer lo que a Dios le agrada. Porque debemos de entender, amados hermanos, que si nosotros nos corrompemos con las cosas del mundo, siendo parte de ella, vamos a ser destruidas con ella, con el mundo. Porque no podemos olvidar que la palabra nos enseña desde Génesis lo que acontece en cada decisión que tomamos, en cada forma de vida que vivamos. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra que se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Sabemos que cualquier decisión que hagamos que nos conecta con la tierra y no nos conecta con el cielo. Por eso Jesús hacía énfasis y decía: ponga la mirada en las cosas. Le dijo al apóstol Pablo: mira las cosas de arriba, no las de la tierra. Cuando nosotros nos ponemos nuestra mirada en las cosas del cielo, difícilmente vamos a caer en la tentación de las cosas de la tierra y contaminándonos con ella. Acordémonos que nosotros fuimos hechos con el polvo de la tierra, pero Jesús cambió y transformó ese parecer, nos hizo ser seres espirituales. Ya no somos de la tierra, sino espirituales. Pues debemos de entender que las tentaciones no vienen de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. ¿De dónde vienen las tentaciones? Pues de nuestra humanidad. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid
de la idolatría. Y hay que entender lo que la palabra de Dios nos dice allí. Dios nos va a permitir que nosotros caigamos en tentación, pero cuando nosotros realmente estemos luchando para no caer, no cuando nosotros nos entreguemos a ella. Por eso que al final dice, por tanto, amados, huid de la tentación. ¿Qué es de la idolatría? ¿Qué es idolatría? O idolatría es cualquier cosa que venga a ocupar tu corazón para no sujetarte a la voluntad de Dios, para no humillarte bajo la mano poderosa de Dios. Cualquier cosa que atrae tu corazón se vuelve una idolatría, porque te lleva a una conducta que se revela contra la voluntad de Dios. Huir de la idolatría para no caer en tentación, para no ser arrastrado por el error. Entonces, ninguna tentación que viene a nosotros son humanas. Pero debemos de resistir a ella, debemos de mantenernos firmes. Porque el mismo diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, nosotros también podemos resistirle. Y resistiéndole, él huirá de nosotros. Él anda buscando, pero no puede devorar si le resistimos. Pero si caemos, si cedemos, pues ciertamente Él tiene ya poder sobre nosotros, porque perdemos una autoridad. Nosotros no podemos perder la autoridad. Y la única forma de no perder la autoridad es de mantenernos sin mancha en este mundo. Porque ya Cristo hizo la obra redentora en nosotros, nos lavó de nuestros pecados, nos santificó por su sangre para que seamos la iglesia de Él en la tierra. Entonces no podemos ceder a todas las cosas, sino mantenernos firmes en Él, haciendo su voluntad. Estamos rodeados de tentaciones, pero tenemos a un Dios todopoderoso del cual tenemos que estar mirando siempre, de estar siempre velando y orando para no caer en tentación. Velar es estar atento, estar pendiente, estar al acecho, y orar, estar siempre meditando en la palabra de Dios, hablando con Dios, hablando en su palabra, tus pensamientos. Tu corazón tiene que estar abundando en las cosas del Señor para no caer en la tentación. Es inevitable que no venga tentación. Es inevitable. Pero no es inevitable que nosotros podamos resistir. Hay que resistir la tentación, hay que rechazarlo, hay que salir de las tentaciones. Mira lo que dice Tito capítulo 2, versículo 11, y con eso voy cerrando. Dice, porque por gracia de Dios, porque la gracia de Dios, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. Pero puedes tú exhortar, puedes tú hablar, puedes tú reprender con toda autoridad. Si has caído en tentación, no puedes. ¿Con qué cara? ¿Con una cara de alguien que haya caído en tentación? ¿Con qué cara puedes decir a una persona no haga aquello, no haga así, si tú mismo estás participando? Nosotros, para tener la autoridad debemos de mantenernos como a esos hombres de Dios, Daniel y sus compañeros, que se mantuvieron
íntegro, firme, y no cayeron a la tentación. No participaron en lo que todos los demás participaron. No porque la gente hace una cosa que tú debes de creer que está bien. Tú tienes que consultar con Dios para ver si eso no va a manchar tu santidad. A ver si no, eso no te va a contaminar delante de tu relación con Dios. Así que, amados hermanos, guardémonos de la tentación. Guardémonos de la tentación. No caiga en tentación, sino siempre busque cómo agradar a Dios en toda vuestra forma de vivir. En toda nuestra forma de vivir debemos de agradar a Dios. Así que, como siempre lo deseo, que la paz, la gracia, la misericordia y el amor de Dios los acompañe todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús. Que tengan buena noche y sean todos bendecidos.